Muy buenas noches, muy bienvenidos a la sesión número 6 de este proyecto Microlearning con foco en estrategias de evaluación auténtica a nivel de implementación curricular institucional y implementación curricular en el aula. Hoy nos corresponde revisar en esta sesión 6 el concepto de panel de habilidades. Como hemos venido mirando en las distintas sesiones anteriores, las 5 sesiones anteriores, ya tenemos algunos conceptos instalados y hoy nos corresponde revisar el de panel de habilidades, como parte fundamental eh, en cuanto a diseño curricular institucional para posteriormente llevar a cabo los diseños más prácticos y a nivel micro que dicen relación con las estrategias de aprendizaje en el aula. Como siempre, vamos a compartir la pantalla para acompañarnos de un material visual e iniciar el desarrollo de esta sesión número 6 dedicada al panel de habilidades como una estrategia de implementación curricular institucional en el contexto de evaluación auténtica. Muy bien, como siempre, se toma un par de segundos al momento de compartir, pero ya vamos a estar. Ahí estamos. Muy bien, pues. Entonces, este tema de lo que es el panel de habilidades, un poco para introducir la idea, recuerden ustedes que en las sesiones anteriores, en un su momento revisamos el concepto de aprendizaje que está, ¿no es cierto?, implícito en nuestro currículum prescrito nacional, el cual tiene a su vez tres componentes esenciales como son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Y también revisamos anteriormente la importancia de tener un proyecto curricular de centro, que era, ¿no es cierto?, definir la ruta pedagógica, el camino por donde va a transitar una institución y en el cual se definen los caminos estratégicos, didácticos, metodológicos para los procesos de implementación curricular a nivel institucional y finalmente a nivel de aula. Pues bien, lo anterior, lo revisado anteriormente, no se puede concretar si es que no contamos con un panel de habilidades, que es lo que vamos a conversar en esta sesión. Eh, Porque tiene directa relación con el perfil que tiene nuestro currículum prescrito nacional. Revisemos algunas cosas importantes para ir entendiendo esto. En primer lugar, recordemos, porque esto ya lo vimos en sesiones anteriores, que finalmente nuestro currículum prescrito nacional está alineado con las grandes ideas que dicen relación con los desafíos curriculares que tiene OCDE. Chile, no se olviden, es un país OCDE y por lo tanto está alineado desde el año 2012 con el concepto de currículum globalizado. Este currículum que apunta al desarrollo de herramientas para la vida. Sí, claro, alguno estará pensando que estas recién aparecen en el tercer año de enseñanza media. Sí, claro, las más específicas, pero ya desde el preescolar, pasando por todos los niveles de nuestro currículum, tenemos en cada uno de esos niveles un panel de habilidades tácito, implícito, que está expresado en los objetivos de aprendizaje que tiene este currículum. Ahora bien, todo ese conglomerado de desafíos que están, ¿no es cierto?, expresados en aprendizajes en nuestro currículum nacional, al final todos apuntan a estos cuatro grandes propósitos globalizados que están, ¿no es cierto?, enmarcados en los propósitos, valga la redundancia, que el currículum globalizado OCDE señala. Y esto, a su vez, ¿no es cierto?, validado por instituciones como Fundación Mackenzie, Tuning, el mismo Ministerio de Educación chileno. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro grandes propósitos? Pues eh, el pensamiento resolutivo, el pensamiento crítico,
el pensamiento ejecutivo y el pensamiento creativo. El conglomerado de aprendizaje que tiene el currículum nacional, desde el preescolar hasta el cuarto año de enseñanza media, todos convergen y están dirigidos hacia el desarrollo de estas cuatro grandes habilidades metacognitivas. Por lo tanto, con mayor razón, una institución requiere identificar a cuál de estas habilidades, ¿no es cierto?, del currículum prescrito nacional se va a dedicar para llegar a este camino. O sea, así como existe una priorización curricular que ustedes conocen, también aquí vamos a hablar de una priorización de habilidades cognitivas que una institución debe trabajar para alcanzar los propósitos de aprendizaje que ha definido como currículum a nivel institucional. Aquí ya tenemos algo más concreto. Cuando una institución inicia el estudio para el diseño de un panel de habilidades, repito, un panel de habilidades que va a monitorear, que va a cautelar, que va a dirigir, que va a orientar todas las prácticas pedagógicas de la institución, porque va a ser un listado de habilidades que, ¿no es cierto?, vamos a tener como priorizadas en la institución. Pero ¿cómo llegamos a ese listado? ¿Cómo se seleccionan las habilidades que vamos a colocar en este panel de habilidades? Primero, no es al azar, tampoco es improvisado, ni tampoco es intuitivo, no. Funciona desde el análisis documental de todos aquellos, valga la redundancia, documentos que nos reporten información relevante para, ¿no es cierto?, dejar allí en ese panel de habilidades aquellas que van a ser prioritarias durante los procesos de implementación curricular. Por lo tanto, estamos hablando de los qué. ¿Dónde vamos a mirar? ¿Qué vamos a mirar? Obviamente que uno de los referentes que vamos a mirar son las bases curriculares. Pero también al interior de esta vamos a tener que mirar lo que ya el nivel central, o si quieren llamarlo ustedes el nivel macro, declaró como priorización curricular. Y aquí tengo un ejemplo yo en matemáticas. Ahí ven ustedes, ¿no es cierto? En en el mundo de los números y operaciones, hay objetivos de aprendizaje que están priorizados. En este caso, ¿no es cierto? He elegido para cuarto año de enseñanza básica. Y, por lo tanto, acá ya también hay un referente que yo tendré que considerar en materia de habilidades para lo que va a ser mi panel de habilidades. ¿Mm? Eh, el otro referente va a ser no abandonar nunca este concepto de aprendizaje. O sea, acá este concepto de aprendizaje que tiene el currículum prescrito nacional involucra el concepto de habilidad, el concepto de conocimiento, por lo tanto, lo que construya, ¿no es cierto?, el estudiante a medida que va avanzando en la consolidación de sus aprendizajes, va a ser, ¿no es cierto?, aquello que nosotros prioricemos en este panel de habilidades. Acá tenemos un panel ya eh, no institucional. Esto yo lo construyo a partir de las bases curriculares. Esto es matemáticas. Aunque no lo crean, lo que les estoy mostrando es el panel de matemáticas de primer año básico a cuarto año de enseñanza media. ¿Por qué? Porque las habilidades que están viendo ustedes ahí son las cuatro grandes habilidades que tiene la asignatura de matemática durante los 12 años de escolaridad. Y los ejes temáticos son, ¿no es cierto?, los que se van a trabajar también durante los 12 años de escolaridad. Y las actitudes también son las que se van a trabajar durante los 12 años de escolaridad. O sea, esto que les estoy presentando es el panel de habilidades del currículum prescrito nacional de matemáticas. O sea, acá, al interior de esto es donde vamos a movilizar nuestras priorizaciones institucionalmente hablando para ver cómo, ¿no es cierto?, llegamos al aula con nuestra estrategia y con nuestra metodología. ¿Mm? Ahora bien, quiero ser claro, yo estoy usando matemáticas de ejemplo. Van a haber paneles de este tipo como tantas asignaturas existen en el plan de estudio. O sea, va a haber un panel como este en lenguaje, uno en historia, uno en ciencias, uno en música, uno en artes, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esa realidad vamos a tener que seleccionar y ver con qué habilidades nos
que damos para que finalmente esta constituya el panel de habilidades institucional que va a ser prioritario. Pero repito, ¿cómo y en base a qué vamos a seleccionar o desde qué variable vamos a seleccionar estas habilidades? Sigamos revisando. Pues además de esta priorización curricular que vamos a tener que tener en cuenta al momento de priorizar nuestras habilidades para este panel de habilidades, eh, vamos a tener que tener en cuenta el concepto de cobertura de profundidad. Esta lámina yo la ocupé con ustedes en una sesión anterior cuando hablé justamente del concepto de priorización curricular. Y allí expliqué, ¿no es cierto?, el concepto de cobertura de profundidad. ¿Qué significaba la cobertura de profundidad? Significaba que no es lo mismo trabajar con identificar que con analizar, que con resolver problemas, que con reconocer, que con medir. O sea, este panel de habilidades que vamos a construir va a tener que considerar y funcionar en base al concepto de cobertura de profundidad. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, digo, yo voy a colocar la habilidad representar en mi panel de habilidades. Esa habilidad representar, en mi panel de habilidad institucional estoy hablando, esa habilidad representar va a tener que ser trabajada por todo el plan de estudio. Se la va a trabajar el profesor de lenguaje, de matemática, de ciencias, de música, de arte, educación física. Entonces, habrá que ver cuál es su cobertura de profundidad, o sea, cuántas subhabilidades, como voy a explicar más adelante, voy a considerar para llegar al logro de representar, por ejemplo. ¿Mm? Aquí ya estoy presentando un componente de cómo se trabaja un panel de habilidades. Sigo con el ejemplo de matemática. Este resolver problemas es una de las grandes habilidades de matemática. Pero miren lo que estoy mostrando. Acá este panel que se hizo, es un ejemplo de un colegio con el cual yo trabajé, eh, y estos docentes dijeron que en su establecimiento educacional había que trabajar y profundizar sobre estas otras habilidades para desarrollar el resolver problemas. Y decidieron el comprobar, el expresar, el transferir, evaluar, resolver, identificar. Entonces, vamos a ponerle nombre a esto para que técnicamente nos entendamos todos. Vamos a hablar de las habilidades superiores como las habilidades que están declaradas en las asignaturas. Pero estas habilidades las podemos desagregar en estas subhabilidades. Entonces, comprobar, expresar, transferir, evaluar, resolver, identificar van a ser subhabilidades, que son realmente las que vamos a trabajar en el aula. Y por lo tanto, nuestro panel de habilidades las va a tener que considerar. Y repito, cuando esté construido este panel de habilidades, lo que va a ocurrir es que todo el plan de estudio lo va a mirar y va a tributar desde sus metodologías, desde sus didácticas, desde sus estrategias, hacia estos paneles de habilidades. Si ustedes me siguen bien la idea, vamos a entender entonces que si todas las asignaturas del plan de estudio, en forma reiterada, trabajan con estas subhabilidades, van a estar tributando a la habilidad de resolver problemas. Y por lo tanto, en esa institución, en ese colegio, los estudiantes van a desarrollar óptimamente la habilidad de resolver problemas. De eso se trata el panel. Aquí tengo otro ejemplo con historia. Pensamiento temporal y espacial es una gran habilidad de la asignatura de historia. Y este colegio también desagregó para esta subhabilidad estas: localizar, secuenciar, aplicar, orientar, relacionar, asociar. Pues bien, lo mismo que acabo de decir. Todo el plan de estudio de la institución, durante todo el año escolar y todos los años escolares, van a enfatizar estas subhabilidades en sus estrategias metodológicas, en sus estrategias didácticas de aprendizaje, de tal manera que estos estudiantes vayan desarrollando desde estas subhabilidades la gran habilidad del pensamiento temporal y espacial. A esta altura tengo que decir lo siguiente, algo que se dijo en la primera sesión de este proyecto. Recuerde usted que neurociencia ya nos dijo a los profesores cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona
como un mecanismo de defensa. O sea, si todo el plan de estudio está reiterando un desafío desde estas subhabilidades, el cerebro, como una respuesta, como mecanismo de defensa, va a decir, bueno, no me queda otra, tengo que aquí crear estas redes y mielinizarlas, y de tal manera van a quedar para siempre. Y eso para nosotros va a constituir un aprendizaje. Eso para nosotros va a significar que nuestros estudiantes sí van a resolver problemas, sí van a trabajar con pensamiento temporal y espacial y van a trabajar con cada una de las grandes habilidades que ya están puestas en el currículum prescrito y que nosotros las vamos a trabajar desde estas subhabilidades porque van a estar priorizadas en el panel de habilidades institucional. Entonces, repasemos. Hemos dicho que como referente tenemos a las bases curriculares con sus habilidades. En este caso estoy mostrando al resolver problemas. Ese va a ser nuestro referente. Tenemos también como referente la priorización curricular que hizo el nivel central, el nivel macro, donde podemos mirar cuáles son las subhabilidades que está enfatizando la priorización. Como por ejemplo, allí, ¿no es cierto? Sería contar, leer, representar, comparar, identificar, componer, estoy leyendo a los verbos que anteceden a los objetivos de esta priorización. Son referentes para poder considerarlos cuando hacemos esta, ¿no es cierto?, priorización de habilidades que finalmente van a terminar registradas en nuestro panel de habilidades institucional. Por lo tanto, ahí les muestro cómo podría quedar. Si yo tomo estas habilidades de la priorización, van a ir a parar, ¿no es cierto?, allá al este panel de habilidades de matemáticas recién, ¿no? De matemáticas, en categoría de subhabilidades. Otra cosa que es pertinente considerar, por ejemplo, son los resultados de los establecimientos educacionales, resultados CIMSE, pero yo acá puse los resultados día, porque se trata de un panel de habilidades. Este es el ejemplo de un establecimiento en el cual, ¿no es cierto?, se están mostrando los resultados de lectura y matemática en materia de habilidades, y por lo tanto, estos profesores van a tener que considerar cuando construyan su panel de habilidad institucional cuáles son las habilidades más descendidas que tiene la institución y que está reportando la medición día. Entonces, ese es otro insumo a considerar cuando construimos un panel de habilidades institucional. Finalmente, ¿cómo queda armado un panel de habilidades institucional? ¿Cómo lo están viendo? Una habilidad, que en este caso supongamos que sea, haya decidido la institución que sea resolver problemas o pensamiento temporal espacial, u otra, o analizar, qué sé yo, o experimentar, y a esa habilidad hay que agregarle las subhabilidades que consideran. Repito, quiero que se digan subhabilidades, ahí cómo está. En este caso, resolver problemas tiene la subhabilidad de comprobar, expresar, transferir, evaluar, resolver, identificar. O sea, ¿cuántas subhabilidades van a satisfacer la gran habilidad? Recuerde, no haciendo un copy-paste de las bases curriculares. No, aquí este es un documento que usted analiza documentalmente todo esto referente y concluye cosas como institución. ¿Qué es lo más urgente? ¿A dónde hay que abocarse a trabajar? Y ahí quedan instaladas entonces las subhabilidades. Y finalmente después hay que definirlas. ¿Qué vamos a entender, por ejemplo, por comprobar en esta institución? ¿Qué vamos a entender por expresar? ¿Qué vamos a entender por transferir, por evaluar, por resolver, por identificar? ¿Qué vamos a entender? Entonces, se definen. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Sigo con un ejemplo de matemática. Si esta institución definió resolver problemas y dejó estas cuatro subhabilidades como prioritarias, porque seguramente son tan débiles en la institución, las definió. Y para esta institución expresar va a ser decir y comunicar en varias, bla, 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 y cada una de las definiciones que están acá. Y todos los profesores van a entender lo mismo. Porque recuerde, la efectividad de un panel de habilidades institucional es que todas las asignaturas del plan de estudio trabajan en base a las subhabilidades que están definidas prioritariamente en este panel de habilidades. Y todos entendemos lo mismo porque está escrita acá la definición de cada una de esas habilidades. Ninguna asignatura se resta, ¿no es cierto?, de tributar desde sus estrategias de aprendizaje
hacia este panel de habilidades. Por lo tanto, para construir un panel de habilidades institucional, propongo esta metodología. En primer lugar, un análisis documental de las bases curriculares, de los programas, de la priorización, de los resultados de mediciones externas e internas, para identificar cuáles son las necesidades más urgentes a nivel de institución. ¿Qué se hace primero? Producto de una primera etapa, un panel de habilidades de la asignatura, como el que he venido mostrando hace rato. O sea, se hace un panel de habilidades por asignatura y se definen las subhabilidades de esas habilidades. Luego, a modo de un consejo de profesores, se reúnen los profesores por áreas. O sea, se procede a un análisis de los paneles de asignatura que se construyeron por cada asignatura, pero ahora constituidos como áreas. Yo propongo el área humanista, el área científica, el área artística y el área deportiva. Y cada una de esas áreas, que van a estar constituidas por varias asignaturas, definen un solo panel, que se va a llamar panel del área científica, panel del área artística, panel del área humanista, panel del área científica. El producto va a ser un panel de habilidades de área. Por lo tanto, tendríamos al menos en una institución, después de esta etapa, cuatro paneles de área. Repito, uno humanista, uno científico, uno artístico y uno deportivo. Tenemos cuatro. La última fase se llama análisis del panel de habilidades de área, toma de decisiones finales institucionales. ¿Qué se hace? Se conversa, se miran qué llegó en estos paneles de habilidades de área, estas habilidades y estas subhabilidades con estas definiciones. Se fusionan, se tiene en cuenta el concepto de profundidad cognitiva, porque a veces puede llegar, supóngase usted que llega a analizar, pero además llega también identificar, reconocer. Y esas dos están absorbidas por analizar. Entonces empiezan ustedes a resumir estos paneles. Finalmente, usted, como producto final en esta última etapa, queda con un panel de habilidades institucional que tiene un listado, tal como lo mostré acá, en este modelo, de habilidades que ya van a ser trabajadas por todo el plan de estudio, no van a estar identificados por asignatura. Aquí está un panel de habilidades institucional, las correspondientes subhabilidades de cada una de esas habilidades, ¿no es cierto?, superiores, y las correspondientes definiciones. Y de esa manera llegamos, ¿no es cierto?, y tendríamos un panel de habilidades institucional. ¿Mm? Entonces, en resumen, ¿qué es un panel de habilidades institucional? Es un documento que describe cuáles son las habilidades superiores prioritarias de la institución, desagregadas en subhabilidades y definidas, y que son trabajados por todo el panel ¿no es cierto? Perdón, por todo el panel de asignaturas del plan de estudio. Cada una de las asignaturas trabaja en forma reiterada durante todo el año escolar y durante todo un ciclo de 4 años, de 12 años, ¿no es cierto?, en forma permanente las habilidades y subhabilidades que están declaradas en este panel de habilidades institucionales. Repito, como va a ser un trabajo reiterado, lo que va a hacer ese cerebro va a ser, ¿no es cierto?, mielinizar esas redes que va a ir desarrollando y por lo tanto sí vamos a tener estudiantes con grandes habilidades desarrolladas. Ahora bien, si es un último detalle, si una institución construye este panel de habilidades este año 2026, obviamente, como toda herramienta curricular, ese panel de habilidades se tiene que ir actualizando. No significa que usted se va a quedar per se con el mismo panel. Irán apareciendo nuevas necesidades. A través de las mediciones podemos descubrir que a lo mejor algunos ya se superan, habrá que ir cambiándolo. O sea, el panel de habilidades es un instrumento institucional de carácter curricular que constantemente se está actualizando. Pero constantemente es un material base, un material orientador, un material técnico de apoyo para todos los procesos de implementación curricular a nivel institucional y a nivel de aula. De tal manera que se construye una cultura institucional en donde todos entienden
que se está trabajando con foco permanente en aquellas habilidades que han sido declaradas prioritarias por los mismos miembros profesionales de la comunidad institucional. Estimados, eh, más detalles de este tema pueden consultarlos en uno de mis libros. Hay un libro que se llama, ¿no es cierto?, Estrategias de Evaluación Auténtica mediante el desarrollo de habilidades superiores. Eh, Allí pueden consultar detalles de esta metodología que acabo de explicar. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión, sesión número 7 de un total de 9 que estamos desarrollando en este proyecto. Muy buenas noches.